La noche era oscura y silenciosa. El viento soplaba suavemente entre los árboles y el único sonido que se escuchaba era el chapoteo de las olas contra la orilla del lago. Un grupo de amigos se encontraba acampando a orillas del lago. Habían estado allí durante toda la semana y esa era su última noche. Estaban cansados, felices y ansiosos por volver a casa. Se sentaron alrededor de la fogata contando historias y riendo cuando escucharon un ruido extraño. Era un ruido profundo y gutural que parecía provenir de las profundidades del lago. Los amigos se miraron unos a otros con rostros pálidos por el miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de ellos. «No lo sé», respondió otro, «pero no me gusta». El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Los amigos se levantaron de sus asientos asustados. «Tenemos que irnos de aquí», dijo uno de ellos, «ahora mismo». Recogieron sus cosas y salieron del campamento. Corrieron tan rápido como pudieron sin mirar atrás. No se detuvieron hasta que llegaron a su coche. Se subieron a este y arrancaron, dejando atrás el lago. Los amigos estaban muy asustados. No podían creer lo que habían escuchado. ¿Era posible que el Bunjip, la temible criatura del lago, fuera real? El hábitat de esta criatura es el Outback. Se trata del interior remoto y semiárido de Australia. Es la parte del país donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada también al turismo y la minería. ¿Pero qué significa Bunjip? En el lenguaje nativo significa demonio y se caracteriza por no encontrar dos descripciones iguales de esta criatura. Un granjero que aseguró haber tenido un encuentro con uno de estos monstruos lo describió de color marrón, con cabeza de canguro, cuello de cisne y grande como un buey. Otras descripciones dicen que es una criatura con cabeza de perro, cuerpo de tortuga, patas de canguro y cola de cocodrilo. También se dice que tiene un rugido aterrador. Se cree que el Bunjip es un depredador voraz y que ataca a los humanos que se aventuran en sus aguas, y se dice que es el responsable de muchas desapariciones y muertes misteriosas en Australia. La leyenda del Bunjip sigue siendo popular en Australia hoy en día. Se ha convertido en una parte importante de la cultura australiana y se sigue contando a los niños como una advertencia para que se mantengan alejados del agua. ¿El Bunjip es una criatura real o simplemente una leyenda? No hay evidencia científica que respalde la existencia del Bunjip, pero eso no ha impedido que la gente crea en esta criatura misteriosa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el Bunjip existe? ¿Te atreverías a aventurarte en las aguas oscuras de un río australiano? ¿Qué pasaría si te encontraras con un Bunjip en el río? Eso es algo que nunca sabremos con certeza, pero una cosa es segura. La leyenda del Bunjip sigue siendo una de las leyendas más fascinantes y aterradoras de Australia. Y eso es todo por este episodio de Leyendas sin Fronteras. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta nuestro próximo episodio.